Bueno, pues Nacho, otro reto más fuera de casa, que hasta ahora sí que no miramos el año pasado, pero es un poco de asignatura veniendo entre comillas. No sé si con las ganas de mejorar en este sentido. Bueno, como bien has dicho, no miramos atrás, ¿no? Teníamos que tratar bueno, es una temporada nueva y olvidarnos tanto de las grandes virtudes que tuvimos como de los defectos que tuvimos, ¿no? Porque es verdad que uno de ellos era fuera de casa, ¿no? A partir de ahí, no vamos a revivir el pasado y vamos a... ya jugamos en la Pobla, vamos a ver qué respuesta damos en Hospitalet, seguidamente en Aranda, y a partir de ahí iremos sacando conclusiones, pero bueno, vamos a tratar de fuera de casa, tratando de mantener la línea como locales, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que es fuera de casa y eso tenemos que saber gestionarlo y administrarlo bien, ¿no? Ahora os encontráis con un rival que no ha ganado ninguno de los dos partidos hasta el momento. No sé cómo ves a Hospitalet y si se parecen algo al del año pasado. Bueno, es verdad que no puntuó todavía. Se ha enfrentado a dos equipos importantes, ¿no? Como el Villarreal, que este ha hecho una apuesta importante, el Lleida, que siempre es el Lleida, y bueno, las sensaciones de que en Lleida hizo un buen partido, encajó los goles a balón parado, en juego posicional, me gustó, me defendió muy bien, y bueno, es el comienzo y por lo tanto no hay mucho que decir, ¿no? Obviamente ellos llevan 0 puntos, van como locales, imagino que tratarán de por todos los medios conseguir esta primera victoria y de ahí pues que lógicamente será un equipo peligroso. Con respecto al año pasado, hombre, ha habido bastantes cambios, ha habido jugadores importantes que han marchado, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre es un equipo que tiene una filosofía muy clara de juego, siempre tiene sus futbolistas muy rápidos de medio campo para arriba y bueno, me imagino que como todos estarán en esa fase de asentamiento, ¿no? ¿Te trastocado mucho no poder contar con David para este partido? No, es una opción y ante esa opción pues tenemos diferentes variantes. ¿Existe la opción de, como el miércoles, jugar con los dos delanteros arriba, con Fernando y... És una opció, sí. Evidentment la prioritat de tots els equips sempre és la Lliga, però no sé fins a quin punt et condiciona el fet que dimecres hi hagi partit de Copa a l'hora de fer l'alineació de diumenge. No, es centrarse en el próximo partido, como siempre se suele decir, pero sí que es verdad que esto lo tienes que tener en cuenta. Domingo, el miércoles el Raste hubo el partido de Copa, domingo viaje a Aranda de Duero. Sí que hacer las cosas viendo un poco también ese próximo más, o sea, el futuro más próximo, ¿no? A la hora de administrar los minutos, de qué jugadores están más cargados, menos cargados. Sí que realmente se tiene un poco en cuenta, aunque obviamente lo más importante es el domingo ahora mismo. Tema baixes, vas comentar dimecres que el Ramon hi havia jugadors com el Ramon amb molèsties, no sé com arriba l'equip. No lo soy, hemos tenido fiesta y mañana volvemos, bajas seguras las de Víctor y Diniz y David Zaro por la sanción, y a partir de ahí veremos a ver mañana la respuesta de Ramón. A priori estaría disponible para el domingo, a priori veremos a ver mañana. ¿El tema de Víctor? ¿Cómo está? ¿O cuánto le queda más o menos? No, Víctor está ya entrando parte con el grupo, estamos metiéndoles una forma progresiva de empezar la semana con 20 minutos con el grupo, ir sumándole, mañana acaba prácticamente toda la sesión y así la siguiente semana yo creo que le está respondiendo bien y pronto lo tendremos a disposición. Ahora que tienes el calendario más cargado de partidos, de 2 partidos por semana, no sé si que se vaya sumando más gente es mejor para ti, para tener más opciones. Hombre, es que ahora mismo estamos, bueno, después de este mercado y cómo ha quedado la plantilla, estamos 20 jugadores en plantilla. Es una buena cifra
Si no tienes lesionados, si tienes muchos lesionados te quedas un poco corto y bueno, ahora mismo pues para el domingo estamos con 17, si contamos a los 3 que están ya fuera del equipo para el domingo, estamos 17, entonces bueno, pues lo que hablábamos antes a la hora de administrar, ¿no? Siempre sabiendo que tenemos el Morel, ¿no? Chicos como Oribe, como Joshua, Mosca, como los que han estado un poquito con el primer equipo, que siempre podemos echar mano de ellos, ¿no? Has hablado de Oribe, parece que el otro día jugó titular. ¿Te ha gustado la pretemporada? ¿Cómo ves su evolución? Sí, hombre, sí, el otro día jugó es porque realmente nos gusta y nos convence y vemos a ver su progresión, ¿no? Pero sí que es verdad que hay confianza en él, aquí no se regala nada. Si jugó el otro día es porque realmente creemos que merece estar ahí, ¿no? El fet que, tot i que la plantilla sigui prou llarga amb 20 jugadors, el fet que enguany doncs, el filial estigui a tercera divisió en lloc de primera catalana, que el nivell competitiu és més alt, pot fer que hi hagi més possibilitats d'anar veient jugadors del Morell sempre quan tenim en compte que la plantilla ja és prou llarga. Sí, por eso que este año pues, el filial lo tenemos en tercera división, es una categoría muy importante y bueno, y además con chicos con una media de edad bastante joven y bueno, chicos que obviamente si se ha hecho filial en Morel es porque se cree en ello, porque puede ser un buen trampolín, ¿no? para el primer equipo. Gràcies.